En esta clase de miércoles único, fue el mes de junio. Bienvenidos sean, estamos en pleno frío, estamos en plena pandemia, pero siempre con las ganas de seguir nuestros estudios. Vamos a proseguir con la clase, estamos en el tema de avance de la asignatura y tenemos material que vamos a compartir. ¿Me escucha de la diapositiva? No, doctor, yo no la veo. Ahora no veo porque están ingresando último momento. A ver, jóvenes, la entrada es a las 7:30. Me interrumpen y no puedo estar dándome tiempo para lo otro. Necesito presentar documentos. Muy bien, ¿ahora ves la diapositiva? Sí, doctor, ahora se ve. Bien, eso está bien. Habíamos quedado en la ley de 13 de agosto de 1825. La ley de 13 de agosto de 1825 habíamos catalogado como la primera ley de contenido constitucional. William Pérez, la clase es a las 7:30, por favor. Bien, habíamos señalado que la ley de 13 de agosto de 1825, no, ya no le voy a abrir, tiene todas las características para considerarse la primera constitución fáctica de Bolivia. Significa que cumple el requisito de organizar al Estado, establecer el régimen de gobierno republicano, establecer la existencia de tres poderes que son legislativo, ejecutivo, judiciario, y en consecuencia, al no poder existir un Estado sin constitución, esta ley, la del 13 de agosto de 1825, constituye en los hechos la primera constitución que le vamos a denominar fáctica de Bolivia, porque en los hechos se constituye de esa manera. Decíamos que de lo mencionado se tiene que la ley del 13 de agosto de 1825 es una constitución fáctica, pues sin denominarse constitución formal, como es el caso de Inglaterra, que no tienen constitución formal. Sin embargo, lo que le caracteriza a esta como documento, a esta ley como documento constitucional, es que establece la estructura organizacional del Estado, en semejanza a lo que establece la Constitución norteamericana, que como ustedes bien saben, no establece derechos y garantías por sí misma, sino que ha tenido que esperar las 10 primeras enmiendas. Esta ley declara su naturaleza democrática, la del 13 de agosto de 1825, democrático, representativa y republicana, en oposición además a la colonia que dejó de existir. Junto a la monarquía dejó de ser una monarquía y una colonia, el Alto Perú, Bolivia, el 6 de agosto de 1825. La colonia, por tanto, se extinguió de 1825, lo que le llaman colonial, cuando el español de la época, y entramos entonces hasta el presente en la época republicana. Establece la existencia de un gobierno republicano central, unitario, reconociendo la administración federal de estados. Determina la separación de los poderes públicos, administrativo y judiciario. Completa el concepto republicano de gobierno, el constitucionalismo liberal. Recuerdan que el constitucionalismo liberal que las repúblicas básicamente se destacan y tienen un régimen democrático, pero además está constituida por tres poderes públicos, cuando menos. Pues entonces la ley de 13 de agosto del 13 de agosto de 1825 cumple con todos los requisitos para denominarse constitución. Siendo, por tanto, esta la primera constitución fáctica de Bolivia. La primera constitución en los hechos es esta, porque no puede para que recién en 1826 se tenga una constitución, en el entendido de que no puede existir un Estado sin una norma suprema que organice y posteriormente otorgue derechos y garantías. Entonces vamos a considerar siempre ese evento, estimados necesitantes, viéndonos a la ley del 13 de agosto de sus tres artículos de contenido organizacional del nuevo Estado.
Constitución 16, la primera constitución formal. ¿Recuerdan que a la otra hemos denominado a la ley del 13 de agosto la primera constitución fáctica? En este caso es la primera constitución formal, la de 1820. Ya más conocida como la Constitución, porque el proyecto de esta Constitución fue emitido por el Libertador desde Lima hasta ser considerada en la Asamblea, o más bien en la Convención Constituyente. Es necesaria la existencia de una constitución política del Estado, como bien sabemos, que organice el Estado y otorgue derechos y garantías, y además establezca de manera ya estructural la nueva composición, estructura del órgano ejecutivo, de los derechos y garantías que le correspondan a sus habitantes. El Libertador Bolívar estuvo presente en el Alto Perú, llegando a La Paz el 18 de agosto de 1825. En esa fecha llegó a La Paz el Libertador Bolívar el 18 de agosto de 1825, y mediante carta de 6 de septiembre de 1825, la Asamblea Deliberante, ya luego convertida a evento constituyente, le pidió al Libertador un proyecto de constitución. Es decir, a un mes de haberse establecido Bolivia y a semanas de haberse determinado la ley de 13 de agosto, el 6 de septiembre, un mes después de la fundación de Bolivia, al Libertador que remita un proyecto de constitución. Y este se comprometió su remisión del proyecto de constitución, y para eso se conformó el Congreso Constituyente, que será el que dé su tratamiento. No es la misma Asamblea Deliberante, entonces, la que trata, considera y aprueba la nueva Constitución, sino es un Congreso Constituyente. Y es así que el 26 de noviembre de 1825 se convocó a elecciones para los representantes del Congreso Constituyente. Notarán que deja la Asamblea Deliberante y ahora las elecciones se convierte en Congreso unirse de 1826 en la de Sucre. Ya se denominaba Ciudad Sucre para ese momento. Estamos en 1826, en mayo. El Congreso se reunió y es programado en la misma fecha, el 25 de mayo de... Desde Lima, el Libertador Bolívar remitió el proyecto de constitución que fue publicado en la prensa limeña. Ese proyecto de constitución se publicó íntegramente en la prensa Lima, y la remisión que hizo el Libertador Bolívar para que el Congreso trate ese proyecto. El proyecto de constitución remitido por el Libertador, adjuntando además una nota, se puso a conocimiento y tardó 3 semanas en llegar. Claro, la nota seguramente vino, no sabemos cómo, a lomo de bestia, o tal vez por mar desde el Callao hasta Arica y luego internarse al Alto Perú. Eso no, ese detalle no lo tenemos, pero sí sabemos que llegó el 16 de junio de 1826 al Congreso Constituyente. Y en ese periodo estaba presidiendo Bolivia el mariscal Sucre, que había se internado desde incluso febrero de 1825 y se mantenía en la capital de Bolivia, en la capital del Alto Perú, y ahora Bolivia, República Bolívar para ese momento. Casimiro Lañeta, como siempre, ¿no? Diputado por Chuquisaca, fue el primer presidente del Congreso Constituyente. Habíamos dicho que si hacemos un análisis al ADN, así como un ser humano, hiciéramos un análisis genético de quién es el padre de Bolivia, sin lugar a dudas, los genes, la existencia de Casimiro Lañeta demarca que él fue, como parte del grupo oligárquico de Charcas, fue la cabeza para la instauración de la independencia de Bolivia. No por ser un patriota, no por querer independencia, no por querer libertad, no, sino por hacerse del poder del cual se lo habían trabajado los guerrilleros de la independencia. Así que se ubica en el cargo de presidente del Congreso Constituyente. Aquí ya se saca la máscara y directamente indica redactar la Constitución del nuevo Estado de manera formal.
no era suficiente tener la ley del 13 de agosto, ellos querían tener una constitución. Mandan a una comisión de análisis el proyecto de Conyor del Congreso Constituyente y fue eso varias modificaciones, proyectos de mí a sostener que Ciro Félix Trigo. ¿Sí? Doctor, disculpe, se está entrecortando su señal. Sí, ¿qué podemos hacer? A ver, me comunican por favor este corte, porque si no, conexión a internet. Sí, doctor, se lo escucha entrecortado. Y en el chat ahí de la reunión igual están diciendo varios compañeros. Pantalla abierta en este momento. Es un tema histórico que lo tenemos que ver con... No es un tema que lo podemos ver hacia la ligera. Dígame, es importante que tengamos precisión en el tema. Si se entrecorta la siguiente vez, dígame, vamos a suspender de manera inmediata, porque este detalle es muy importante. Decíamos que el proyecto del código fue remitido Lima el 25 de mayo de 1816 al constituyente. Este Congreso tuvo el proyecto, varias modificaciones al proyecto remitido. Decía que es una pena que los libros de Derecho Constitucional de don Ciro Félix Trigo por una parte y de Alipio Valencia Vega por otra, tienen el error de los dos en el entendido permitido por el liberal, hecho unas reformas Doctor, disculpe, aún se sigue escuchando entrecortada, no se le logra entender muy bien. Ya, muy bien, vamos a suspender la clase de hoy, queridos amigos, porque no tengo otro mecanismo, y para la siguiente ya desde pasado mañana estoy con nueva línea, ya vamos a avanzar con mayor fluidez. Esto. Está bien, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.